Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Bueno, la clase del día de hoy nos corresponde la revisión del cuestionario de áreas y perímetros de figuras, que fue el contenido que vimos en la clase anterior y que le envió el cuestionario y ahora lo vamos a corregir. En primer lugar, la primera pregunta es, el perímetro de una figura es, letra A, la superficie que ocupa una figura, B, el contorno de una figura, C, la base de una figura, D, la posición de una figura. Ya nosotros podemos hacer esto según el método de Descartes. O sea, posición no tiene nada que ver, ¿cierto? Las otras tres podrían ser, pero la base de una figura no corresponde tampoco. Entonces, tampoco la consideramos. Nos quedaría la superficie que ocupa una figura, que vamos a mostrarlo acá, por ejemplo, en un cuadrilátero cualquiera. Ahí está marcando el contorno. ¿Por qué? Porque separa el área exterior con el área interior o región interior. ¿Ya? Entonces, al hablar, esto sería el área interior. Y este es denominado el contorno o perímetro. Entonces, la respuesta correcta sería, el perímetro es el contorno de una figura. Letra B. Entonces, número 1, alternativa correcta, letra B. Vamos a la 2. El perímetro de una figura se calcula. ¿Cómo se calcula el perímetro de una figura? Esa sería la pregunta. Según el video que les entregué, se puede calcular el perímetro de una figura midiendo, calculando, sumando o multiplicando. Si vemos la figura, cuando hablamos de perímetro, solamente es el contorno. Entonces estamos hablando de la suma de sus lados. Entonces, la única alternativa que tiene la operatoria de suma es la letra C. Entonces, alternativa correcta de la número 2, letra C. ¿Cómo calculamos el perímetro de una figura? Sumando los lados de esta figura. ¿Ya? La número 3 dice, el área de una figura. Aquí ya cambiamos del perímetro al área. Acuérdense que el perímetro es el borde y el área es la región interior, todo lo que ocupa adentro. Entonces, el área de una figura es A, el contorno de una figura, no, porque sabemos que ese es el perímetro. La suma de los lados de una figura, no, porque sabemos que es el perímetro. ¿Cierto? El espacio que ocupa una figura. Al hablar de espacio, estamos hablando de 3 dimensiones, como lo vimos con las figuras 3D. Largo, alto y ancho. Por lo tanto, el espacio está acá, en la realidad. No de las figuras, sino que de los cuerpos geométricos. Entonces, la alternativa dice la superficie que ocupa una figura, la superficie, el área que ocupa una figura, sí, esa es la alternativa correcta. Entonces, alternativa correcta de la 3, la letra D. 4, dice, el área de un cuadrilátero, que es un paralelogramo. ¿Por qué se denomina paralelogramo? Porque está hecho con líneas paralelas, igual que el rectángulo. El rectángulo tiene una línea paralela acá, una línea paralela acá, una línea paralela aquí y una línea paralela aquí. Entonces, son paralelogramos porque están formados solo por líneas paralelas. La diferencia entre el cuadrado y el rectángulo, que el cuadrado tiene sus 4 lados iguales y el rectángulo tiene 2 pares de lados iguales. Entonces, el área de un cuadrilátero, paralelogramo, ya sea cuadrado o rectángulo, como dijimos, ¿cómo se calcula? Dice, multiplicando los lados de la figura, sumando los lados de la figura, sabemos que no, porque la suma está hablando de perímetro. Calculando los lados de la figura no se puede, midiendo los lados de la figura no se puede, entonces multiplicando los lados de la figura. ¿Qué lado sería? El largo y el ancho. Si multiplicamos el largo y el ancho, vamos a obtener el área de esta figura. ¿Ya? Vamos a sacar esto y ya está muy enrolladito. Alternativa correcta a la 4, letra A. Seguimos. Vamos con la 5. El área de un triángulo corresponde a qué? A la mitad de un cuadrilátero, la suma de sus lados, al doble de un cuadrado, a la multiplicación de sus lados. Todo triángulo, cualquier triángulo, siempre va a ser la mitad de un cuadrilátero. Tenemos un cuadrilátero acá, ¿cierto? Y yo hago dentro de este cuadrilátero un triángulo. Esta superficie que está aquí, que es lo que sobra, y esta superficie que está acá, estas áreas que están sobrando ahí, si yo las junto, van a hacer
en la misma área blanca. Si juntamos las áreas negras, va a ser la misma área blanca, porque siempre un triángulo, cualquier triángulo, ¿cierto? Si yo le hago una línea paralela a esa y otra línea paralela a esta, me va a quedar un cuadrilátero, la mitad de un cuadrilátero. Entonces, el área de un triángulo corresponde a la mitad de un cuadrilátero. Letra, alternativa correcta, letra A. En la 5. Vamos a la 6. La 6 dice, el área de un triángulo se calcula. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Según la fórmula que habíamos dicho, el triángulo tiene ciertos elementos que son los lados, ¿cierto? 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Pero además tiene otros elementos el triángulo, que son elementos secundarios, ¿cierto? Sería la altura, que va desde el vértice superior hasta la base. Entonces, esta es la altura y esta es la base, ¿ya? Base, altura. Que si lo llevamos nuevamente a un cuadrilátero, sería como el largo y el ancho, si lo vemos de esta forma. Pero como el triángulo es la mitad que un cuadrilátero, entonces vamos a multiplicar la base por la altura y este resultado lo vamos a dividir por 2. Entonces la fórmula sería, para calcular el área de un triángulo, ¿vamos a sumar el largo por el ancho? No. Dividir tampoco. Multiplicar, cualquiera de estos dos puede ser. Multiplicar su base por su altura y luego dividiendo por 2. Multiplicando su base por su altura y luego dividiendo por 2, alternativa correcta, letra C. Entonces la 6, la alternativa correcta es la letra C. 7. Dice, la base de una figura se debe anotar con su unidad de medida. Perdón. El área de una figura se debe anotar con su unidad de medida elevada a 2. Estoy medio enredado hoy día con la lengua. ¿Por qué? Porque representa la medida de sus lados, porque representa la cantidad de un número que se suman, porque representa la cantidad de números que se multiplican, porque representa 2 dimensiones de la figura. Cuando hablamos de área, estamos hablando de 2 dimensiones, largo y ancho. Cuando hablamos de base y altura, hablamos de largo y ancho también. Entonces, el área de una figura se debe anotar con su unidad de medida elevada a 2 porque representa 2 dimensiones de la figura. Alternativa correcta de la número 7, la letra D. Número 8. El perímetro de un cuadrado de lados 5 centímetros. ¿Por qué digo lados 5 centímetros? Porque sabemos que el cuadrado tiene todos sus lados exactamente iguales. Entonces, si este cuadrado que nosotros vamos a tener tiene 5 centímetros aquí, 5 centímetros aquí, 5 centímetros aquí y 5 centímetros aquí, lo único que tengo que hacer es sumar. 5 más 5, 10, 10 más 5, 15 y 15 más 5, 20. Ojo con las alternativas, ¿ya? Porque la alternativa dice A 20 centímetros, B 25 centímetros, ya sabemos que la B no es, C 20 centímetros cuadrados y D 25 centímetros. Ya sabemos que ni la B ni la D pueden ser, pero puede ser la A y la C. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hablamos de perímetro solo hablamos de una unidad de medida, que sería el largo. Por lo tanto, aquí me habla de 2 dimensiones, de 2 unidades de medida, 2 dimensiones. La alternativa correcta sería la A, 20 centímetros. Al hablar de perímetro se habla solamente de una dimensión. Sigamos. Pregunta número 9. Dice, el área de un rectángulo, vamos a hacer lo mismo. El área de un rectángulo, de largo 9, de largo 8 centímetros y ancho 3 centímetros. ¿Cómo calculamos el área? Dijimos que íbamos a multiplicar y el producto de esta multiplicación lo elevábamos a la unidad de medida en 2, porque está refiriéndose a 2 dimensiones, largo y ancho. Entonces sería 8 por 3,
24, como estaba hablando de centímetros, anotamos los centímetros y lo elevamos al cuadrado. 24 centímetros cuadrados. Buscamos la alternativa correcta y la alternativa correcta sería la letra C en la número 9. Y vamos con la última, que sería la 10. Dice, el área, el área de un triángulo que tiene una altura de 9 centímetros por una base de 4 centímetros es, aquí vamos a dibujar un triángulo que vamos a hacer una altura de 9 centímetros. Ojo, no es un lado del triángulo, es la altura, ya la línea perpendicular que va desde el vértice superior hasta la base. Y la base es la que está abajo, entonces esta mide 4 centímetros. Y lo calculamos multiplicando. 9 por 4, 36. Pero ahí sería como tener el largo y el ancho de un cuadrilátero. Como es un triángulo, hay que dividirlo en dos. Entonces, 36 dividido en 2, el 2 en el 3 cabe una vez, 1 por 2, 2, y 3 menos 2, 1, bajo la cifra siguiente que es el 6. El 2 en el 16 cabe 8 veces, 2 por 8, 16, menos 16, 0. Entonces, 18 centímetros, y como son de dos dimensiones, cuadrado. La alternativa correcta de la número 10 sería la letra D. Bueno, espero que les haya ido bien el cuestionario y sigan repasando el video anterior para que vean nuevamente las preguntas y cuáles son las alternativas correctas de cada una de estas preguntas. Que estén muy bien. Felices fiestas.